Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos. Bueno, vamos a arrancar entonces. Las herramientas que vamos a ver en este webinar son tres. Tiene que ver con la parte de integraciones, con la parte de redespacho y con la parte de orden de envío. ¿Sí? Son tres herramientas fundamentales que están relacionadas entre sí. En este caso, todas tienen relación directa con la plataforma de Transoft Web y también tienen su propia relación e integración con el sistema de Transoft Escritorio, que es el que utilizan la gran mayoría de nuestros clientes, y sirven, como dice el texto, como herramientas diferenciales para todo lo que es el servicio que brindan las empresas de transporte. Son herramientas distintas que salen de lo que es el área convencional en el que trabajan la gran mayoría de las empresas de transporte, ¿no? Principalmente todo lo que tiene que ver con la parte de integraciones que vamos a arrancar a ver ahora, es un paso adicional y un salto de calidad que le puedes dar el sistema a las empresas de transportes que cuenten con esa herramienta. Como bien dije, vamos a arrancar con la parte de integraciones. Lo principal que tenemos que saber es qué es una integración. ¿Sí? Una integración, como bien lo dice en el texto y claro, es el diálogo entre dos sistemas que se integran con un fin en común. ¿Qué significa esto? Significa de que tenemos dos productos, dos sistemas, dos software que se comunican entre sí, que tienen diálogo constante para poder agilizar determinados procesos. ¿En qué entra directamente esto en el transporte? La comunicación con el cliente, con el dador de carga. ¿Sí? Muchas empresas operan con sistemas que están preparados o que se pueden preparar para poder relacionarse con otro producto. En este caso, nosotros desde Transoft tenemos la herramienta a disposición de todos nuestros clientes para que puedan implementarla con cualquiera de sus clientes. ¿Sí? Acá tenemos un cuadro bastante técnico, no me quiero detener mucho en los detalles de este cuadro porque son herramientas más para un programador o para alguien que tiene conocimientos técnicos, pero para que se entienda, tenemos en el centro a Transoft Web como base de recepción de información y la comunicación con distintos productos o herramientas que tiene. Principalmente acá del lado izquierdo podemos ver a Transoft Escritorio, el cual tiene una integración directa con la plataforma web, es una integración propia. En la parte de abajo tenemos tres ejemplos de distintos programas que ya están integrados con nuestra herramienta de Transoft Web. Spacapan, la gente del Airacons, las herramientas que tenemos integradas con Vitex. En la parte de arriba tenemos lo tradicional y lo convencional que es notable que se puede llegar a operar, que es una integración vía archivo de XLS, archivo de Excel, ¿sí? La posibilidad de poder generar envíos a través de archivos de Excel. Y más abajo, la posibilidad o las puertas que nosotros tenemos abiertas en nuestra herramienta de Transoft Web para que otras empresas se puedan integrar con Transoft a través de una web API, ¿sí? Así es como se conoce internamente en el lenguaje técnico. Nosotros lo que tenemos disponible es un endpoint para que se puedan integrar con nuestra herramienta. Como les decía, es muy técnico este archivo que acabamos de ver, pero lo que nosotros queremos que quede claro en esta presentación es que ante cualquier duda, cualquier consulta por parte de clientes de ustedes, por parte de dadores de carga, que les consulten sobre la posibilidad de tener una herramienta que se integre, que le nombren la palabra API, que les nombren la palabra Vitex, Airacon, Spacapan o lo que fuera, sepan que tienen las puertas abiertas de parte nuestra, ya sea con Gabriel, con el área de soporte, implementación, quienes los atiendan, para poder consultarnos, porque al fin y al cabo nosotros tenemos a disposición un equipo de programadores con documentación obviamente abierta para que puedan comunicarse con sus clientes o los responsables, los que se entienden en el lenguaje técnico, y que podamos ver la posibilidad de integrar dos productos, ¿sí? Para el beneficio del transporte, que ahora vamos a analizar cuáles son, y también obviamente como beneficios del cliente. Ahora vamos a ir a la parte de tipos.
tenemos dos tipos de integraciones, que es la integración de la generación de cargas, lo que tiene que ver con la generación de envíos dentro de la plataforma, la generación automática de envíos. Esta generación automática de envíos puede tener distintos orígenes, como lo vimos en el cuadro. Los orígenes pueden ser otros sistemas, puede ser Transoft Escritorio, obviamente, puede ser orden de envío o puede ser redespacho, que son dos herramientas que vamos a ver también a continuación dentro del webinar. Y el otro tipo de integración que tenemos disponible es la actualización de estados para tracking, ¿sí? Esta actualización de estado para tracking también se puede comunicar, obviamente, con otros sistemas y obviamente ya se comunica con la parte de Transoft Escritorio. Para que se entienda la idea de los dos tipos de integración, la generación de carga es la automatización de datos. O sea, yo compro algo a través de un e-commerce, si ese dador de carga está integrado con el transporte, automáticamente se genera el envío dentro del entorno de Transoft Web para que el transporte le dé curso a la logística, ¿sí? Y la actualización de estados de tracking es la comunicación constante entre los dos sistemas para poder ir actualizando el estado. Hay muchos dadores de carga que quieren ir teniendo el estado de las entregas o que se le informe cuando ese envío fue entregado finalmente. Entonces, esa comunicación de estados también existe dentro, o es viable para que exista dentro de lo que es la integración de ambos sistemas, ¿sí? Esta integración entre Transoft Escritorio y Transoft Web nosotros ya la tenemos disponible, ¿no? O sea, uno si en el sistema de escritorio hace la logística e informa que la mercadería está en tránsito, entregada, en reparto, lo que fuera, automáticamente eso ya puede impactar en la plataforma web para los beneficios que te da la plataforma web a nivel tracking, seguimiento de envíos, etcétera, ¿no? Ahora sí, vamos a lo primordial, que es la parte de beneficios. ¿Qué beneficios le trae al transporte la implementación de integraciones? Esto es principal, o sea, si me llama un cliente y me dice la posibilidad de integrarme con todo el tema técnico que hay detrás y con todo esto que acabamos de ver, ¿qué beneficios obtengo yo como dueño del transporte o como persona a cargo del transporte implementando la integración con un cliente? Bueno, destacamos 4 como principales, hay muchísimos más obviamente, pero lo principal es la reducción de tiempos operativos, ¿sí? O sea, el envío se me genera automáticamente a la plataforma, por lo cual no tengo que tener una persona dedicada para esta empresa para poder generar los remitos a mano, ¿sí? Evitar errores de tipeo, exactamente lo mismo, digamos, al momento de trasladar dentro de lo que es el transporte convencional, como ya sabemos, tenemos que leer un remito, transcribirlo y pasarlo al sistema. En el medio existen errores de tipeo. Bueno, esto se evita porque la información ya está precargada y viene automáticamente desde otro sistema, ¿sí? La información queda online desde el momento en que se genera directamente en la plataforma. Lo único que uno tiene que hacer es darle el curso logístico dentro del sistema que se opere, ya sea Transoft Web o Transoft Escritorio. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y también me permite la impresión del etiquetado y el seguimiento del envío, la etiqueta, el rotulador o lo que sea necesario que quiera operar la empresa, la guía, el remito, la carta de porte, bueno, la impresión de la documentación vía etiquetas o lectura de código de barras se hace directamente o se genera automáticamente a través de la misma integración. Para que se entienda, nosotros tenemos implementadas integraciones donde el transporte ya recibe la mercadería etiquetada por el cliente. O sea, existe esta comunicación entre dos sistemas, ¿sí? El dador de carga que le genera los envíos automáticamente al transporte, directamente desde su plataforma descarga la etiqueta que nosotros le generamos desde Transoft cuando impacta el envío en nuestra plataforma, imprimen la etiqueta, etiquetan el bulto y el transporte, cuando pasa a retirar la mercadería por su cliente, ya la mercadería está etiquetada con la misma etiqueta que emite el transporte, ¿sí? Esa es la agilidad del proceso de tener una integración implementada con un cliente, ¿sí? Esto siempre igual depende de las condiciones de contratación o los acuerdos que hay entre el cliente y el transporte, ¿no? Nosotros lo que queremos mostrar acá es el alcance del producto
que ya tienen a disposición, ¿sí? Porque esto es algo que tienen a disposición. Después habrá que ver que cada caso, cada detalle, cada cliente, cada cruce de información, cada cosa es un mundo y hay distintas herramientas para poder implementarlo, pero el producto ya tiene disponible esta opción para que lo puedan utilizar. Salimos de los beneficios y vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de los ejemplos tenemos marcada, esto es un panel que se llama panel de precargas, lo dice acá arriba, que está disponible en nuestra plataforma en Transoft Web. En este panel de cargas es como un centro de recepción de envíos, o sea, toda integración que viene de otro sistema o de un archivo de Excel se centraliza en esta pantalla que estamos viendo. Después, bueno, existe la posibilidad de hacer la logística desde la misma plataforma web, por eso es que me permite marcar los envíos, marcarlo como recibidos y ya meterlo dentro de lo que es el circuito logístico. Y si no, también existe la posibilidad de capturar estos envíos directamente desde la plataforma de escritorio, que es el ejemplo que tenemos plasmado acá, donde desde el sistema de escritorio, teniendo la codificación de cada envío, yo puedo seleccionar los envíos y puedo imprimir las etiquetas de las que hablábamos recién. Desde la plataforma de escritorio hay una opción que se llama generación de guías desde Transoft Web a través de precargas. Se puede leer el código de la etiqueta, que es el código de seguimiento que ya queda automatizado, ya sea impreso por el transporte o ya venga el producto etiquetado por parte del cliente, ¿sí? Se lee ese código y directamente en Transoft ya vamos a la pantalla convencional que todos conocemos, que es la generación de guía. La guía ya viene precargada, ¿sí? Ya me trae los datos de quién es el cliente, quién es el remite, hacia dónde tiene que ir, el tipo de comprobante a generar, bueno, ya me contempla la condición de venta, cantidades obviamente, porque ya sabemos qué cantidad de bultos, kilos, metros cúbicos, si tiene o no valor declarado, si tengo el tarifario previamente cargado en el sistema ya se tarifa, la documentación relacionada, bueno, etcétera. Obviamente sobre esta guía que se genera automáticamente a través de un dato que me vino a través de una integración, uno puede aplicar algún tipo de cambio, no sé, le podemos agregar si hay algún contrarreembolso o alguna tarifa adicional, se puede modificar, pero ya la base viene precargada y se genera automáticamente la guía en Transoft Escritorio, ya a partir de acá para darle el curso logístico tal como lo maneje cada empresa, ¿no? Ya sea desde la plataforma de escritorio o desde la plataforma web o desde donde lo manejen, ya sigue su curso habitual. O sea, nosotros mostramos en el ejemplo cómo capturamos una integración desde la plataforma web y lo transformamos, en este caso, en una guía para lo que es Transoft Escritorio. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a ver si tenemos alguna duda, consulta por chat. Quienes quieran ir abriendo el micrófono y hacer preguntas en referente a esto, bienvenido sea. Espero estar siendo bastante claro. Los escucho por unos minutos. Seba, por ahora no hay preguntas en el chat. Perfecto, buenísimo, porque yo estaba leyendo acá, me aparecen un montón de cosas, pero no dice nada. Sebastián, buenas tardes. No sé si podemos consultar por acá. Sí, Gabriel, me hablas, ¿no? ¿De qué empresa? Javier y Gabriel de Doña Ramona. Ah, perfecto. Contame. Una consulta puntual. Respecto de SAP, ¿tienen algo con algún ERP así, algo desarrollado o están en proceso de desarrollo de algo? No, actualmente no tenemos ninguna integración implementada con SAP, pero estamos abiertos a desarrollo. A ver, para que se entienda, nuestra plataforma tiene las puertas necesarias para poder integrarse con cualquier otro sistema. Generalmente, y en las evaluaciones que hicimos con algunos prospectos que trabajaban con SAP o con dadores de carga que trabajaban con SAP, la mayor complicación se encontraba del lado de SAP. No porque SAP no lo permita, ¿no? Estamos hablando de un sistema internacional que probablemente tenga todo. Sí que haya alguien que tenga el conocimiento para saber cómo integrarse con Transoft, ¿sí? Pero de existir la posibilidad, sí, bienvenido sea. O sea, lo que hacemos en ese caso es nuestro equipo de programación se pone en contacto con el cliente de ustedes que tenga los conocimientos técnicos de SAP para poder que se comuniquen entre ellos para poder ver la posibilidad. Clarísimo. Gracias, Sebastián. De nada, gracias a vos.
Tenemos gente levantando la mano, la gente de Núñez, si no me equivoco. ¿Los Sí, escucho? Sí. buenas tardes, Vanina es Buenas, mi nombre. Marina, ¿cómo No, estás? todo bien. Yo te cuento, yo no sé si hace más de 10 años que estamos Vanina se va. usando, Marina, bien. los molesto y nada, sí, sigo dando vueltas. Te hago una consulta. Vos acá estás hablando de lo que es la integración, Sí, ¿sí? De los sistemas. O sí, sea, sería yo integrarme al sistema de la persona que a mí me da la carga. exactamente, tal cual. La Vos acá estás comunicación entre ofreciendo como un servicio nuevo que no tenemos. un servicio que tienen, pero hay que habilitar en cada caso. O sea, se pone en condiciones dependiendo de cuál es el sistema de tu cliente. ¿Sí? A veces, y para que se entienda, o por lo menos hoy en día, aunque mal nos pese a nosotros, quizás esto no es más una necesidad del transporte, sino es más una necesidad del Del cliente. cliente. Generalmente el cliente viene con la necesidad de decir, che, mira, yo te contrato, lo digo desde afuera, ¿no? No sé cómo pasa en la realidad. Yo te contrato como transporte, pero necesito esta condición. Necesito que te integres con mi sistema. Y ahí es donde nosotros necesitamos de que ustedes dentro del transporte sepan que Transoft cuenta con la herramienta. El cómo lo resolvemos. Se ponen en contacto con nosotros y como le decíamos recién a la gente de Doña Ramona, nosotros ponemos el equipo técnico a disposición para que se comunique con el equipo técnico del cliente y hablen para ver qué puertas hay que abrir para la comunicación entre los productos. Bueno, porque yo a raíz de esto, lo que Sí, voy a hacer es ponerme en contacto con la persona que a mí me da la carga. Yo tengo una empresa con la que trabajo todos los días lo mismo, con los mismos camiones, son los mismos viajes y ya el tarifario ya es automático, porque se hace siempre lo mismo, es 100% automático. De los 20 viajes por día, ya no tengo 1000. 20 viajes por día, por ahí, 2, hay algo que haya que poner algo distinto. Y justamente el otro día estuve hablando y bueno, me voy a poner en contacto con ustedes porque ellos no tienen nada automatizado y lo que quieren también es, cuando está recibido la mercadería y todo, plasmarlo también en el sistema y que lo puedan también ver ellos. perfecto, perfecto. Es exactamente lo mismo que acabamos de presentar, tal cual. Pero bueno, Lo que necesitamos es eso, que haya interés de cualquiera de las dos partes. Por eso yo arranqué diciendo que generalmente la necesidad viene del lado del dador y acá es donde saltamos a claro, lo que dijimos en un principio. Uno siempre trabaja y se amolda dentro de lo que es el transporte claro, convencional. Me viene el remito, lo cargo a mano y funciona. claro. Pero la pandemia nos dio un golpazo en ese punto donde las cosas empezaron a cambiar de a poco. Y generalmente digo, la exigencia viene del lado del cliente, pero también podría estar del lado del transporte. ¿Y por qué no? Porque yo no como transporte si viene un cliente y me dice, che, mira, te voy a dar, no sé, 100 entregas diarias para que me hagas, que yo le diga, bueno, mira, la condición de esas 100 entregas diarias es que tengamos una integración, para que yo no tenga que contratar a 2 personas que te estén cargando todos tus remitos todo el tiempo, ¿se entiende? Con todo lo que eso conlleva, porque no solamente el sueldo de esas 2 personas dedicadas a cargar remitos, sino el error de tipeo del que hablábamos. Se equivoca, se entregó mal, se entregó en otra dirección. Acá hablamos, cuando hablamos de una integración, yo siempre doy el ejemplo de uno cuando va a comprar a cualquier plataforma de e-commerce, vos tenés que estar registrado, ya saben mi nombre, mi apellido, mi DNI, mi teléfono, mi mail, qué estoy comprando, cuál es el producto, cuánto pesa el producto, qué medidas tiene y a dónde lo tienen que entregar, en qué domicilio. A veces hasta el domicilio te centraliza un punto en el mapa para que vos puedas indicar la latitud y la longitud de dónde hay que entregar el envío. Bueno, así como es un montón de cosas. Entonces, el error de tipeo es mínimo, no existe. Y si vos como transporte podés exigir eso, digo, podés exigir eso y me vuelvo a poner del lado de afuera porque después hay que estar del lado de adentro, sería lo ideal. Y nosotros lo que tratamos de hacer desde acá es esto, es demostrar, mira, nosotros tenemos un producto que lo soporta, que ya lo tienen, que está disponible para que lo charlemos, en particular que en cada caso, porque después habrá cada cliente, ¿no? Para evaluarlo.
Bueno, Seba, Liliana Tello de Galt te está haciendo una pregunta. No sé si la podés leer o te la leo. No, sí, acá, a ver. No, léemela, Gaby, a ver. Buenas tardes a todos. En el caso de que un cliente cuente con Transoft, ¿debe estar en la nube para que sea directo sin implementación? No, no necesariamente. Hablando de lo que es integraciones, no necesariamente necesitas operar la logística en Transoft Web, si a eso apuntaba la pregunta. O sea, vos teniendo el sistema de escritorio, obviamente que hay un complemento que instalar en el entorno de Transoft Web para que la integración sea funcional, pero se puede seguir manejando tal como lo vimos en el ejemplo con el sistema de Transoft Escritorio para descargar la información que trabaja con el sistema web. Sebastián, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí, cómo no, Gabriel. A ver, nosotros tenemos un cliente, nuestro cliente más importante, que tiene SAP, y después está el tema comercial que vos decís, hay que ver cuán dispuestos están a que ellos abran su sistema y demás. La pregunta sería algo intermedio. Nosotros tenemos, quizás te estoy hablando de que puntualmente para ese cliente en un día de mucho volumen generamos 250, 300 etiquetas por remitos. ¿Está la posibilidad de que el cliente prepare algo en determinado formato, ya sea Excel o lo que fuere, y que haya alguna especie de interfaz en el cual el sistema le importe y me levante valor declarado, remitos, transporte, un montón de cuestiones que agilicen esto que vos decís, de tener dos operadores cargando con el error de tipeo que eso conlleva y demás? No sé si... Sí, exactamente. Así como hablamos de la integración automática, que es lo ideal, llamémosle, ¿no? Donde no hay una interacción de un ser humano en el medio, sino que los sistemas se comunican, o uno envía la información y el otro recibe, o uno la va a buscar. También existe la posibilidad que estaba dentro del ejemplo de poder integrarse vía archivo Excel, ¿sí? La integración de un archivo de Excel requiere del procesamiento de alguien que esté sentado, de un modelo de archivo en particular, obviamente, de determinadas condiciones, ahí ya contemplamos datos obligatorios, etcétera, pero sí, es posible, es más, después lo analizaremos en detalle, le pediremos a alguien del equipo que se comunique con ustedes, les podemos brindar el modelo de archivo que tenemos, podemos hacer una presentación para que vean cómo es el funcionamiento y a partir de ahí ustedes decidan, porque pasa esto que comenta Gabriel y ahí integro al resto de los participantes. A veces uno pretende la posibilidad de integración, pero hay algo o hay alguna negativa por parte del cliente o hay algo débil, como por ejemplo no tengo a alguien preparado para poder hacer la integración entre dos sistemas, ¿sí? Pero bueno, que tengan también presente eso, se puede hacer vía archivo. Claro, pero si este cliente, por ejemplo, nos entrega todos los remitos físicos con su code generado y demás, nos entrega una hoja de ruta en distintos formatos de reportes que tiene SAP, pero tranquilamente podríamos pedirle que esos mismos reportes o esa misma hoja de ruta la termine volcando a algún archivo específico con ciertos datos que sean obligatorios, y luego nosotros desde ahí tomar ese archivo, ejecutar algún tipo de interfaz que me alimente, no sé, el 99% de los datos que yo necesito para la generación de una guía. Y después, como vos decís, que te permita validar o verificar ciertas cosas o cambiar alguna tarifa o agregar algo puntual, pero que el 90% de los datos ya vengan en esa interfaz. Más que nada, por lo que te digo, hay veces que tenemos dos operadores directamente toda una tarde generando etiquetas o generando guías y tiene una carga de manualidad importante. Sí, tal cual. Ningún problema. Ahí Gaby, tomen nota, por favor, y después ya lo vemos en detalle, ¿sí? Vemos en detalle, armaremos alguna presentación y ustedes sacarán las conclusiones. Nosotros, como sabemos, le podemos presentar cómo es la interfaz vía Excel y cómo es el circuito y la integración completa y ningún problema, ¿sí? Para eso estamos. Perfecto. Gracias, Sebastián. Sebastián. Bueno, estamos para continuar. ¿Sí? Bueno, seguimos. Hay Sí, una si hay pregunta algo... de dale. Liliana, que Decime, sea, Gaby. ella lo relaciona, Sí. si queríamos emitir una guía y generar la impresión de etiquetas directamente en el cliente para retirar la carga ya con el picking. Sí, se puede, lo mismo.
era lo que comentaba en la presentación. Digamos, tenemos integraciones implementadas donde cuando se comunican ambos sistemas, nosotros le devolvemos el código de la etiqueta ya armada para que la impriman, o simplemente el código de seguimiento que nosotros capturamos desde la integración permite que después, cuando yo retiro la mercadería por el cliente, ya tengo ya el código de barras o la identificación de la etiqueta me sirve a mí en Transoft para poder hacer toda la logística completa. ¿Sí? Bueno, continuamos. Vamos a pasar a ver el 2 de 3, el segundo punto que nos compete en esta reunión, que es la parte de órdenes de envío. ¿Sí? Lo primero que nos preguntamos es qué es una orden de envío o qué es una orden de envío para nosotros. ¿Sí? Ustedes y cada transporte le puede poner otro nombre. La orden de envío es la que le permite a un cliente eventual, y pongo comillas, porque ahora le vamos a explicar por qué, generar solicitudes de servicio desde la web del transporte directamente. Esta herramienta está pensada para que ustedes, desde su propia página web, puedan linkear la generación de envíos por parte del cliente. Sirve como generación de envíos, sirve como cotizador, como presupuestos, bueno, tiene bastantes utilidades, ¿sí? Dentro de lo que es el transporte directamente. Pero lo que permite, y ahí es donde lo relacionamos directamente con la parte de integraciones, es que los clientes te generen envíos directamente. Por eso lo asumimos que está pensado para el cliente eventual, para el chiquitaje, porque el cliente grande que te genera 100 envíos diarios no se va a poner en tu plataforma a cargarte los envíos manualmente, ¿no? Esto está pensado para aquel que dice, che, quiero hacer un envío por transporte X, encuentra la plataforma, dice, genera tu envío, presupuestá, vos le podés poner el nombre que vos quieras, eso lo va a llevar a una pantalla donde le va a permitir a ese usuario poder simular la generación de un envío. Y vos como transporte podés ofrecerle la cotización sobre ese envío y después capturar esa información para acelerar tu circuito logístico, ¿sí? Sin necesidad de lo mismo, de tener que volver a cargar los datos que ya están cargados directamente en el sistema. Me extendí un poco, paso a la parte de beneficios, que era esto lo que hablábamos. Completar los datos de la mercadería a transportar desde la web de transporte, o sea, el cliente, el interesado, desde la web de transporte te puede generar un envío y ya carga los datos directamente en la pantalla. Esto te automatiza la generación de etiquetas, digamos, a partir de la información de una orden de envío, yo ya puedo etiquetar o generar mi propia etiqueta. Tengo entendido que también esto, al momento de generar el envío, se le envía un mail a la persona que generó el envío para que pueda imprimir y etiquetar su producto. Esto es algo muy frecuente en las operaciones de transporte, donde yo no solamente te genero el envío, sino que ya te lo dejo etiquetado, de tal manera que si el transporte le da el ok y el envío, y supongamos que lo tiene que pasar a buscar por mi domicilio, cuando lo pasa a buscar por el domicilio ya tiene la etiqueta que me emitió el sistema del transporte directamente, o si el cliente va y lo despacha en la sucursal que tiene más cercana, lo mismo, ya el producto lo puede despachar etiquetado. Bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con el seguimiento y el tracking online desde ese envío, así como puede ir viendo el cliente qué es lo que sucedió con el envío que generó, si ya lo tomaron dentro de la logística, etcétera. Después puede hacer el seguimiento del transcurso de todo lo que tiene que ver con el tracking online. Y el último punto que también nombramos, el tema del cotizador. Ustedes pueden tener el cuadro tarifario cargado, generalmente para el eventual hay un tarifario genérico, y al momento de generar el envío, la persona que está cargando los datos desde la web del transporte, por eso lo remarcamos desde ahí, si bien se carga en Transoft Web, se linkea desde la web del transporte, puede ver lo que es el presupuesto o la cotización sobre el envío, ¿sí? Sin todo lo que tiene que ver con la parte impositiva, obviamente. A ver, esta herramienta es muy sencilla de implementar, ¿sí? Es muy sencilla de implementar.
y le va a servir al transporte para poder capturar más clientes. Principalmente es eso, capturar clientes. Después, agilizar la carga de datos, obviamente, porque ya tengo un envío generado que se me genera automática en el sistema, tengo el etiquetado, tengo el seguimiento, el tracking del envío y toda la logística completa. Pero pasamos de una integración para poder agilizar el proceso con un cliente grande que me genera 100, 200, 300 envíos diarios, a la generación de un orden de envío que sirve más como para poder capturar clientes, para capturar gente, no sé, hoy en día está muy de moda el tema de vender cosas por internet, de vender por Mercado Libre, de vender desde tu casa. Entonces, esos productos, si yo tengo un transporte en donde le genero el envío, yo ya tengo algo para vender, me lo tenés que enviar a tal lado, cargo los datos en el transporte, sé cuánto me cobran, doy un precio de referencia y al transporte le puede servir para poder capturar clientes. Yo el beneficio a nivel transporte lo veo desde ahí principalmente, ¿sí? En la parte de ejemplos, tenemos esto que simula ser la página web del transporte, ¿sí? Transporte X, donde acá, que yo no lo estoy viendo, pero acá está el botón que dice orden de envío. Nosotros le pusimos orden de envío, pero acá cada transporte le pone su impronta, ¿no? Ustedes pueden poner cotizador online, generar tu envío, presupuestar, bueno, etcétera. Si cada uno en su página web lo pueda moldar a su gusto, esa parte no nos compete a nosotros, pero la idea es, al momento de que el usuario ejecute la opción de orden de envío, como es en este caso, lo que se visualiza es una pantalla donde la persona puede simular los datos de la... Digo simular porque si no graba, al transporte no le llega nada, ¿no? Pero si graba, se genera un envío, los datos que pide son sencillos. Acá no sé si mostramos las pantallas completas, pero acá podemos ver el presupuesto estimado, una vez que los datos están todos cargados, si retira o no de remitente, quién es el que paga, detalles de las cantidades, bultos, kilos, metros cúbicos, valor declarado, el tipo de producto, y más abajo en la pantalla, que no lo tengo en esta presentación, están los datos de dónde hacia dónde va. O sea, quién remite y hacia dónde lo tengo que entregar como dato fundamental, ¿sí? Al momento de grabar este envío, automáticamente se genera un mail al transporte y un mail al dador de carga que generó el envío, al cliente en este caso, con la etiqueta, ¿sí? El transporte tiene la potestad, este es un modelo de etiqueta que trabajamos nosotros, destacamos como dato más o menos, ¿sí? Información, el dato del código de barra para poder hacer todo lo que es el seguimiento del envío. Y como les decía, el transporte desde la página web, desde la plataforma web, desde Transoft Web, tiene la potestad de poder consultar todos los envíos que le generaron y puede tener la potestad de aceptar o rechazar esa carga, ¿sí? Acá podemos que tenemos los envíos para seleccionar y en el caso de lo que lo querramos rechazar, no importa el motivo en este caso, se pueden rechazar los envíos, ¿sí? Ustedes como transporte tienen la potestad de rechazarlos. Y en el caso de aceptarlos y de meterlos dentro de lo que es el circuito logístico, al momento de meterlo en el circuito logístico, lo mismo que vimos recién con integraciones. Para quienes trabajen o quieran trabajar con todo lo que es la plataforma web, se pueden seleccionar, aceptar y ya lo meten dentro de lo que es la logística 100% web. Para quienes trabajan, que son la mayoría, con la plataforma de Transoft Escritorio, este envío, a través de la lectura del código de seguimiento de envío, que es este que vemos acá, se puede capturar en el sistema de escritorio. Eso lo tenemos en la próxima pantalla. Esto ya es Transoft Escritorio. Hay una opción en particular que se llama generación de guías a través de órdenes de envío emitidas de Transoft Web. Leemos el código de barras de la orden de envío y automáticamente ya generamos la guía en el sistema de escritorio, igual que como vimos en la parte de integraciones, remitente, destinatario, clientes, detalle de productos, la tarifa que se genera automáticamente, etcétera. Agregaremos documentación relacionada, cargaremos los datos complementarios y ya lo metemos dentro de lo que es el circuito logístico. Y el cliente que generó el envío, la persona que generó el envío, puede hacer el tracking desde la consulta de esa orden de envío o dentro de la consulta de seguimiento de cargas, como cualquier otro cliente convencional, o ya sea desde la notificación que ya sabemos que contiene el sistema a través de mails, etcétera, ¿no? Ya entra dentro de la parte logística.
Bueno, ahora sí, nuevamente abrimos micrófonos, leemos consultas de chat para quienes tengan dudas, consultas respecto a esta parte de orden de envío, que es, y yo lo que trato de ser desde acá lo más claro posible, es la otra parte de la integración. La integración es para capturar muchos envíos diarios para agilizar procesos, y esto está pensado, por eso es mucho más sencilla la implementación, para el cliente eventual, ese cliente que quiere cotizar o generar envíos a través de la plataforma, ¿sí? No sé, ahí tenemos a Hernán que estaba levantando la mano. Hernán, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. ¿De qué empresa me hablas? De Logruno, de Expreso Logruno. Logruno, Santiago del contame, Estero. Hernán. Te hago una consulta, porque nosotros estamos en vías de cambio a la web. Por ahora estamos ahí viendo las posibilidades que existen. Sí, bienvenido sea. Y sí, la verdad. Y la verdad que soy medio fanático de la automatización de las cosas. Entonces, aquí en Santiago por ahí no estamos tan preparados, pero bueno, estamos en vías de desarrollarlo. Lo que te pregunto, cuando el cliente genera, les damos, él va a tener acceso desde la web a generar su propia información, a generar su propia etiqueta o guía o lo que le permite el sistema. Sí. Cuando ese cliente genera esa información en el sistema, ¿cómo aparece en el sistema mío esa mercadería? ¿En qué condición? No aparece en depósito de origen porque yo no la tengo la mercadería. ¿En qué situación aparece No, en el sistema? va a aparecer en la condición que corresponda. Muy bien la pregunta, y tiene relación a lo que, al nombre que le dio recién María José de Expreso Alfa. Ella hablaba de orden de retiro, y vos estás hablando de algo parecido. Porque cuando se genera el envío en la plataforma, o sea, cuando uno genera la simulación de un envío, uno puede saber o puede indicar si necesito que me retiren la mercadería o no. ¿Sí? Y ese es un Claro. dato clave para diferenciar esto que vos me estás preguntando. Para saber si tengo que pasar a buscar la mercadería, cuando vos la generás en tu plataforma, se te genera como una orden de retiro. ¿Se entiende? Se te genera con un Claro. estado en particular, llamémoslo así, porque al fin y al cabo la orden de retiro es una guía con un estado que es lo anterior, un proceso anterior a una guía. Pero se te genera como una orden de retiro, es algo que todavía no tengo disponible en el depósito. Ahora, si en el momento de la generación del envío no se marca que la mercadería se tiene que retirar, cuando vos aceptás esa mercadería, estás asumiendo que la mercadería ya la tenés en depósito, por lo cual va a ser un paso cuando vos te entreguen el paquete, probablemente. ¿Sí? Claro. Pero son dos condiciones totalmente distintas y están pensadas. Y es un dato importante de por qué se le pone un nombre tan genérico como orden de envío, porque no necesariamente es un envío, porque vos lo podés rechazar, no necesariamente es una orden de retiro, porque te la pueden entregar en tu sucursal, o puede ser una orden de retiro si en el momento de la generación de la orden se indica que la tengo que pasar a buscar, ¿no? Por eso son los condicionantes y los condimentos que hay detrás de lo que es el desarrollo de la herramienta, obviamente. Pero ¿Esto sirve tiene para costo para esto tiene un costo para el cliente? Mirá, No para no te lo- nosotros transporte, sino para el cliente, no, para el que esté el servicio. no, para el cliente el costo que vos le vas a cobrar, solo que le hagas el envío en forma gratuita, lo cual no creo, No creo. pero no, tal cual, pero no, para el cliente no, es una herramienta que nosotros le damos al transporte para que vos pongas a disposición en tu página web y que vos obviamente la pones a disposición del cliente de nada. Bueno, ¿estamos bien? ¿Continuamos? Dale, vamos por la última opción, que en este caso avanzamos con lo que es la parte de redespachos, ¿sí? Redespachos, hablamos redespachos entre transportes. Ustedes deben o hacen uso de esta posibilidad frecuentemente, donde no llegan a determinada zona y lo redespachan por otros transportes. Existen dos tipos de redespacho: el transportes que tienen sistema. Cuando hablamos de transporte que tienen sistema, yo asumo de que uso Transoft y puedo tener un transporte que tenga Transoft
también, o puedo tener un transporte sin sistemas o un transporte que no usa Transoft, que usa otro sistema o cualquier otro sistema, ¿sí? La posibilidad de redespacho se puede implementar en cualquiera de las dos opciones. ¿Cuáles los beneficios de poder implementar la herramienta de redespachos con Transoft? Es la posibilidad principalmente en lo que tiene que ver con la generación automática de carga en el segundo transporte. O sea, yo soy el transporte 1 que redespacho por el transporte 2, ¿sí? Lo que no quiero como transporte 1, probablemente, y yo lo digo y siempre me alejo cuando digo estas cosas, digo, probablemente yo no quiero que el cliente sepa de que yo no soy el que se lo va a entregar finalmente, sino que lo voy a redespachar por otro transporte. Entonces, al momento de utilizar la herramienta de redespacho, lo que hace el sistema es generar automáticamente la guía, lo que nosotros denominamos precarga en el transporte 2, replica los estados de la carga en el primer transporte, por lo cual el transporte 2 que captura la información del envío y que hace verdaderamente la logística para poder entregar el envío en el destino final, replica automáticamente en el estado, o sea que el seguimiento online, que es este punto que vemos acá, está unificado en toda la cadena de distribución. El cliente, que es el principal interesado que el paquete llegue a destino, nunca se entera de que lo entregó un transporte 2 al envío, sino que yo redespacho el envío por otro transporte, el otro transporte captura automáticamente la información del envío, hace la logística de entrega y el cliente hace el mismo seguimiento online como si le hubiese entregado el transporte 1 directamente al envío. Y como último punto, la reducción de tiempos de facturación y cobranza para todo lo que tiene que ver con la logística de la cadena de distribución, ya sea de que el transporte 1 probablemente le cobre al cliente y el transporte 2 le cobre al otro transporte. Bueno, todo lo que es la automatización de la carga de datos, la replicación de estados, el seguimiento online y todo lo que tiene que ver, una vez que está automatizado el proceso, la reducción de tiempos de facturación y cobranza, son todos los beneficios que trae operar con la operación de redespacho, ¿sí? Hay que partir de la base, y ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos, que contemplamos trabajar con redespachos, ya sea con dos empresas que trabajen con Transoft Web o con empresas que trabajen con Transoft Web y con Transoft Escritorio o con empresas que trabajen con cualquiera de los dos Transoft y que trabajen con un tercer sistema, ¿sí? Las empresas que trabajen con otro sistema tienen que tener una automatización y un replique dentro de la plataforma para que esto sea automatizado, ¿no? O para que esto beneficie al cliente que utiliza Transoft, obviamente, ¿sí? Los ejemplos que vemos, acá tenemos plasmado un esquema en pantalla donde cuando decimos T1 y T2 hablamos de transporte 1 y transporte 2. El transporte 1 es el que genera la logística desde Transoft Web y el transporte 2 es el que recibe la precarga y hace la logística desde Transoft Web directamente, ¿sí? Acá tenemos un envío que se genera en el transporte 1, donde se sube arriba de un reparto, se conforma desde la aplicación, por ejemplo, que es otra de las herramientas que tenemos, y se informa que está entregada en redespacho. Cuando el envío se entrega en redespacho, significa que en el transporte 2 se genera una precarga, ahora vamos a ir viendo las pantallas en los próximos ejemplos, se genera una precarga, esa precarga, el transporte 2 que utiliza Transoft puede hacer la logística web, la recepción de precargas, la distribución y la entrega finalmente en destino. Cuando se entrega en destino, esto también replica en el transporte 1 para poder comunicar los estados. Es un mix. O sea, esto tiene que ver directamente con lo que hablamos de integraciones, pero dentro de un mismo producto. En el ejemplo que estamos viendo es donde Transoft se comunica con Transoft con dos empresas de transportes que utilizan la misma herramienta, ¿sí? En este ejemplo que acabamos de ver, estamos hablando de un ejemplo 100% web. Ahora vamos a ver un ejemplo con capturas de pantalla. Sí trabajaría con el sistema de escritorio, que siempre digo lo mismo, lo más habitual actualmente. Cuando genero una guía en Transoft Escritorio, asumo de que esta pantalla las conocen todos, yo estoy marcando acá un campo principal que es por qué transporte redespacha, que esto sabemos que puede variar dependiendo de la zona, localidad, provincia donde vaya. Si yo asumo de que a esa provincia no llego y lo redespacho por X transporte, este campo se habilita automáticamente,
¿sí? Después, obviamente, lo que uno hace con la generación de la guía es, asumo de que si yo la tengo que ir a entregar, no sé, en este ejemplo es a Neuquén, tengo que subirla arriba de un camión, llevarlo hasta el transporte 1, que es el que va a redespachar, así se llama el transporte, y después el transporte 1 captura la información, como dijimos, desde su misma plataforma web y hace su propia logística, ¿sí? Ese es el ejemplo que vamos a ver. Bueno, generamos la guía, siempre mostramos la posibilidad de etiquetar o de generar la etiqueta. El transporte 2, una vez que tenga ya el envío con la etiqueta, puede leer la etiqueta. Acá hay una opción que se llama generación de guías Transoft Web a partir de precargas. Estamos asumiendo de que el transporte 2 trabaja con el sistema de escritorio, obviamente. Lee la etiqueta con código de barras y genera su propia guía, que es una guía independiente a la que generó el transporte 1. Pero eso no quita, y ahí es donde entramos en la parte de beneficios, que dentro de lo que es la logística de distribución desde la plataforma web hacia el cliente va a ver todo el envío unificado. Va a haber una comunicación de estados entre la guía del transporte 1 y la guía del transporte 2, que son distintas. Acá podemos ver que la guía del transporte 2, el remitente es el transporte que me entregó la guía, ¿se entiende? Y el destinatario puede seguir siendo el mismo, pero el remitente cambia, porque yo le tengo que cobrar probablemente al transporte, ¿sí? Al destinatario o al remitente original se lo factura el transporte 1. Y ahí entra dentro, como decíamos, de la logística ya del transporte que utiliza el transporte 2, ¿sí? Acá lo que podemos ver es la posibilidad que tenemos dentro sí del entorno web, esto lo tenemos plasmado dentro del entorno web, donde el transporte puede ver el panel de cargas enviadas, donde podemos ver todos los envíos que generamos hacia otros transportes. Después, el transporte 2 puede ver el panel de envíos de cargas transportadas, o sea, todos sus envíos que tiene depósito origen, depósito destino, en tránsito, en reparto, entregados, etcétera. Y el cliente ya ve esta información unificada en su propio envío, donde acá ya estamos dentro de lo que es el entorno web, pero del lado del cliente, donde puede ir a hacer la consulta de todos sus envíos, y ya ve sus envíos unificados en un solo registro. Bajo un solo número de código de seguimiento, hace toda la logística para saber en dónde se encuentra. En este caso, por ejemplo, en camino a la sucursal de entrega, todavía no se despachó, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la logística. Principalmente, lo que nosotros analizamos en estos puntos es la integración dentro del mismo producto, que es lo primordial, o sea, cualquier empresa por la que ustedes redespachen, que utilicen Transoft, ustedes se conocen entre todos, implementar esta herramienta es muy sencilla, y si aquella empresa o aquel transporte no utiliza Transoft, pero alguno de los interesados les interesa esto, unificar el tema del seguimiento del envío, es posible que esta empresa replique en Transoft, o sea, el transporte, ya sea el 1 o el 2, que no utilice Transoft, replique en el sistema lo necesario para poder tener un seguimiento unificado directamente sobre el envío. ¿Sí? Les agradezco a todos por participar, por escucharme. Espero que próximamente podamos tener algo similar a esto con otras herramientas. Como dijimos recién, este webinar quedó grabado, por lo cual van a poder acceder para volver a consultar todo lo que ya vimos, y quienes tengan interés, ya sea en herramientas que hayamos visto o no, o en cosas nuevas, o en alguna consulta por parte de sus clientes, que es lo que el transporte primero quiere hacer, que el cliente esté contento, sean bienvenidos a consultarnos a nosotros por cualquiera de los medios, para ver si ya tenemos algo o alguna solución para brindarles. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.